La estructura social de la India antigua era un rígido sistema de 5 niveles de castas. Los sacerdotes y maestros de la casta Brahman detentaban el poder espiritual. Los guerreros y gobernantes de la casta Kshatriya ejercían el poder temporal. Granjeros, comerciantes y artesanos pertenecían a la casta Vaishya. Los trabajadores constituían la casta Shudra. Los más bajos de la jerarquía social eran los parias o intocables. Los padres de Buda pertenecían a la casa Kshatriya. En otras palabras, Buda era un príncipe de la clase gobernante de la India de su tiempo. La cultura Kshatriya estaba organizada en clanes, familias y grupos dedicados a los más amplios objetivos espirituales, incluso en sus artes marciales y civiles. Como consecuencia, la cultura Kshatriya tenía un código ético altamente desarrollado, partes significativas de la cual fueron posteriormente adoptadas por los caballeros medievales europeos y por los samuráis japoneses. La organización militar consistía en 4 divisiones clásicas: carros, elefantes, caballería e infantería. De acuerdo con su naturaleza, cada uno tenía distinto armamento y ejercicios de entrenamiento. Las armas utilizadas por los Kshatriya en el combate y en la instrucción eran diversas. La más utilizada era el Vajra, maza o porra de guerra, a cuya variante con pincho se le denominaba también rayo. Una variedad de otras armas como espadas, hondas y arcos y flechas eran también ampliamente utilizadas en el combate y en el entrenamiento. Para la lucha sin armas, la casta de los Kshatriya desarrolló un sistema de combate cuerpo a cuerpo llamado Vajramukti, que significa puño de rayo. El Vajramukti combinaba técnicas de lucha libre, proyecciones y golpes con la mano, junto a tácticas de movimiento y evasión para elaborar un completo sistema de combate sin armas. Para el entrenamiento en tiempos de paz, la práctica de Vajramukti utilizaba secuencias de ataque y defensa llamadas Nata en sánscrito. En el antiguo hinduismo, la práctica de Nata como método de unificación del cuerpo y la mente era conocido como un estudio espiritual. La deidad denominante, llamada Natraraja, representa el despertar de la sabiduría a través de la concentración física y mental. La deidad era a menudo representada exhibiendo los 2 mudras fundamentales del Vajramukti. Estos eran los mudras de la audacia y de la recepción del voto, posteriormente adaptados por el budismo para sus propios propósitos. El mudra de la audacia se hace normalmente con la mano derecha, aunque algunas veces con ambas manos. Las palmas se mantenían erguidas y orientadas hacia el frente y con los dedos extendidos hacia arriba. Este mudra simboliza un estado mental en el cual aquel que siente miedo ya no existe y, por tanto, una condición primordial en los principios del guerrero y de las artes marciales. A menudo el mudra era representado mostrando un movimiento circular delante del cuerpo, simbolizando que todos y cada uno de los ataques iban a ser inofensivamente desviados de él. Además, el mudra de la audacia representa, en última instancia, una desinteresada forma de autodefensa. El mudra del voto con la palma de la mano izquierda hacia arriba en el costado izquierdo representa la promesa del Buda y el voto del Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser iluminado que ha hecho voto de continuar reencarnándose hasta que todos los seres hayan alcanzado la iluminación. Con el tiempo, las nata originales más largas y complejas fueron condensadas en secuencias más cortas llamadas pratima, que significa figura o forma. Los movimientos de las primeras pratima consistían en ejercicios simples para la salud y la autodefensa diseñados para trabajar por igual en el cuerpo, la mente y la respiración, y dirigirlos hacia modelos específicos de interacción simultánea, como una vía de autorrealización espiritual. El objetivo íntimo y central de las pratima era capacitar a los practicantes para descubrir y reconocer su sthana. Por sthana se entendía la totalidad de las posturas o posiciones percibidas por el practicante en su proceso de autocomprensión. El proceso por el cual el practicante de nata llega a ser plenamente consciente de sus posturas se basa en una forma de entreno de autoconocimiento llamada samasthana. Este término, que literalmente significa configuración o forma de modelo característico, fue usado frecuentemente en la tradición Vajramukti, India, una serie de prácticas concebidas para combatir
entremezclar y luego disolver las actitudes y posturas, tanto físicas como mentales, del practicante en la gran unidad de conocimiento, en la experiencia de totalidad. Buda nació en el año 623 a.C. en un pueblo de Lumbini, en las estribaciones de los Himalayas, en el sudeste de Nepal. Lumbini era una deliciosa ciudad ajardinada llena de verdes y frondosos árboles. Según la leyenda, la madre de Buda, Maya Devi, amaba Lumbini por su gran belleza y, en camino hacia la casa de sus padres en Devadaha, decidió descansar allí para disfrutar de sus hermosos alrededores. Mientras estaba embelesada contemplando el esplendor natural de Lumbini, sintió los dolores del parto y, agarrándose a una rama inclinada de un árbol de sal, dio a luz aquel que se convertiría en Buda. De acuerdo con su posición, el Buda inició su aprendizaje en Pajnavidya, las 5 artes de los Castreya, cuando contaba con 7 años. Está documentado que sus profesores se llamaban Narata, Kalama y Rudrakarama. Además, el famoso maestro Nata Xantideva instruyó al Buda en los fundamentos de las disciplinas físicas del boxeo, lucha libre, gimnasia y armas. Bajo tan cualificada dirección, el joven Sakyamuni se convirtió en un gran experto en las artes guerreras, como correspondía a su estatus de hijo y heredero del monarca reinante. Abundan los relatos sobre las habilidades físicas de Buda. Uno narra cómo, cuando tenía 10 años, lanzó un elefante a una distancia con tal fuerza que los aldeanos del lugar utilizaron después el surco dejado por la caída del cuerpo como canalización del agua. También se cuenta que había lanzado flechas con tanta potencia que una de ellas, al golpear una roca, abrió una fuente artesiana. Hubo 4 grandes periodos en la historia de la India durante los cuales los gobernadores de los reinos, de acuerdo con la ética budista, gobernaban. El primero fue Asoka, que reinó del 269 al 232 a.C. Fue seguido por la dinastía Kushan, que se prolongó desde el año 100 a.C. al 500 después de Cristo. En tercer lugar fue la dinastía Gupta, del 400 al 700 después de Cristo, que vio el renacimiento del budismo bajo el monarca Harsha. El sánscrito fue revitalizado y las artes culturales como la escultura, la arquitectura de los templos, el teatro y las natas budistas florecieron en sus múltiples formas. El último periodo budista en la India se produjo durante la dinastía Pala, que se inició alrededor del 750 después de Cristo y fue destruida por las invasiones musulmanas en el siglo siguiente. La brutal destrucción musulmana de las culturas hindú y budista en India incluyó la supresión de los nata, del arte Kshatriya, y su tradición fue dispersada y muchos de sus maestros asesinados. Privadas de su herencia, las generaciones posteriores evolucionaron en diversas direcciones, encontrando a menudo inspiración en cosas tales como las danzas tradicionales, diluyéndose en este proceso la pureza de los movimientos del arte Kshatriya de las nata. Así, mientras las últimas escuelas budistas de la India preservaron muchos de los ejercicios de meditación orientados a su vertiente física, aún realizados estáticamente, el conocimiento práctico de su significado como componentes del entrenamiento cinético budista se perdió en su mayor parte. Algunas representaciones de movimientos y posiciones de las nata budista fueron conservadas pictóricamente en los mandalas del budismo esotérico, normalmente en la forma de Bodhisattva Vajramukti o Vajrashandi, con las manos en la posición del Vajra, manos cerradas en guardia. Estas forman parte del cuarto del mandala regido por el Buda Amodashiri. Cuando el budismo inició su influencia en India alrededor del año 500 a.C., cambió la práctica hindú del Vajramukti y la adoptó a sus propios propósitos. A nivel simbólico, la deidad Nataraja fue convertida en una de las 4 protectoras del budismo y fue rebautizada como Narayana Deva, y se dijo que era la protectora de la parte oriental del mandala. A nivel práctico, la forma budista de Vajramukti resta importancia y limita el componente marcial y enfatiza en el aspecto espiritual de los nata. Por la misma razón, la forma budista de Vajramukti, a diferencia de su predecesora del hinduismo védico, se limitó estrictamente a las prácticas de manos vacías y prohibió a los monjes ocuparse en cualquier forma con armas. Y en el desarrollo del Vajramukti Bodhisattva sin armas,
Los aspectos de fomento de la salud en las secuencias de defensa nata se enfatizaron como fundamentales en la búsqueda espiritual del equilibrio en la relación entre el cuerpo y la mente. Los maestros de los monjes budistas trataban de canalizar la experiencia obtenida del objeto de los nata hacia objetivos espirituales. A nivel más simple, el ejercicio de los pratima suponía la creación de una representación mental interna dentro de la cual los practicantes visualizaban y luego evitaban diversos tipos de ataque con o sin armas. Posteriormente debían también ser visualizadas las respuestas emocionales apropiadas frente a esos ataques. Luego los practicantes trataban de desarrollar la conciencia de su propio estado mental y emocional y el de su atacante durante estas secuencias.